Buenas tardes con todos. Este es el grupo 4 y vamos a hablar acerca de lo que es la fermentación del ácido láctico. Mi grupo está conformado por Adriana Vinuesa, Odales Jiménez y quien les habla, Jefferson García. A continuación, Odales Jiménez. Ahora hablaremos acerca de la historia del ácido láctico. Si bien es cierto, este ácido es utilizado hace varias décadas atrás. Sin embargo, no se sabía que se lo estaba empleando. Un ejemplo de ellos es el origen del yogur, que se da en Bulgaria, Turquía o Asia Central. Se cree que su consumo es anterior al comienzo de la agricultura, donde los pueblos nómadas transportaban leche fresca que obtenían de los animales en sacos, generalmente de piel de cabra. El calor y el contacto de la leche con la piel de cabra proporcionaban la multiplicación de las bacterias ácidas que fermentaban la leche, convirtiéndola en una masa semisólida y coagulada. Luego, Cleopatra, la cual se sumergía en la leche de cabra fermentada, esto debido a la presencia del ácido láctico, el cual mejora la textura general de la piel por hidratación, además provocaba el desprendimiento de células muertas y la promoción de colágeno. Luego, en 1780, el ácido láctico fue descubierto por el químico Shell, quien inicialmente lo consideró como un componente de la leche. Para 1789, Lavoisier lo llamó como ácido láctico, posible origen de la terminología actual para ácido láctico. Años más tarde, Pasteur descubrió que no es un componente de la leche, sino un metabolito generado por la fermentación realizada de ciertos microorganismos, lo que llevó a Fermi en 1881 a producirlo mediante la fermentación de carbohidratos como la sacarosa, lactosa, manitol, almidón y destroza. Para 1881 se comenzó la primera producción comercial de ácido láctico mediante un proceso microbiano en Estados Unidos de América. El ácido láctico es un compuesto orgánico con fórmula C3H6O3. En su estado sólido es blanco y soluble en agua. En su estado líquido es incoloro. Se puede producir de forma natural o sintética. Se clasifica como un ácido alfa-hidroxi y desempeña un papel en varios procesos bioquímicos. El ácido láctico y sus derivados como sales y esteres son ampliamente utilizados en la industria alimenticia, ya que se usan como acidulantes y conservantes. En la industria química lo utilizan como solubilizador y como agente y controlador de pH. En las curtiembres es utilizado para remojar los cueros y desencalarlos. En la producción de pinturas y resinas puede ser utilizado como solvente biodegradable. En la industria farmacéutica, sus sales de hierro y calcio tienen un importante uso en la producción de drogas. En la industria textil y plástica ayuda en el teñido e impresión. Y en los plásticos es utilizado como precursor del ácido poliláctico. Por estas razones, ha aumentado considerablemente su demanda a lo largo de los años. Principales microorganismos y materias primas asociadas a la producción del ácido láctico. Cabe recalcar que la materia prima escogida tiene que ser rentable para la producción a gran escala del mismo. Algunas de ellas son tusa de mazorca de maíz, residuos de madera, acerrín, jugo de cáscara de cítricos, almidón de yuca, papa, trigo, arroz, residuos de panadería, granos de soja hidrolizados, cada uno con su microorganismo correspondiente. Cabe mencionar que estas trabajan a condiciones establecidas tanto de temperatura, pH o concentración. Utilizan algunos suplementos como malta molida, malta germinada, autolizado de levadura, malta, extracto de levadura, agua de cocido de maíz, soja, fibra de arroz y fibra de trigo. Algunas otras materias primas son fibras de alfalfa, salvado de trigo, tusa de trigo, paja de trigo, fibra de soja, tusa de maíz hidrolizada y cebada, cada uno con sus microorganismos, condiciones y suplementos correspondientes. Lo siguiente es la producción del ácido láctico con sustratos puros como la glucosa, lactosa y sacarosa. Estos utilizan suplementos como la peptona, malta, agua de cocido de maíz, hidrolizado de caseína y algunos otros. A continuación, mi compañera Adriana les va a hablar.
Metabolismo del lactato. El ácido láctico o lactato es un metabolito producido a partir de la fermentación realizada por ciertos microorganismos. En los seres humanos y en los animales, este compuesto es metabolizado en condiciones anaerobias, en tejidos musculares. Se lleva a cabo en el citoplasma celular, a partir de la glucólisis, donde se obtienen dos piruvatos a partir de una molécula de glucosa. Una vez obtenidos los piruvatos o el ácido pirúvico, en presencia de la enzima lactato deshidrogenasa, el piruvato es transformado a lactato, ya que la enzima toma el hidrógeno libre de la molécula de NADH, oxidándola a NAD+, y reduciéndola nuevamente a NADH, ya que es una reacción reversible. El lactato es un compuesto químico que desempeña importantes roles en diversos procesos bioquímicos, en el que se destaca la fermentación láctica. Este compuesto se puede encontrar en dos enantiómeros, el D-lactato con sentido dextrógeno y el L-lactato con sentido levógeno. Este es producido principalmente en condiciones de esfuerzo físico, es decir, ejercicio intenso. Esto sucede por las condiciones fisiológicas del organismo, ya que al no tener disponibilidad de oxígeno, el piruvato no puede transformarse a acetil-CoA, que es la moneda precursora del ciclo de Krebs, lo cual es aprovechado por la enzima lactato deshidrogenasa para transformar el piruvato a lactato o ácido láctico. En el organismo, este compuesto sigue un ciclo denominado ciclo de Cori, el cual se ve regulado según las condiciones fisiológicas que está experimentando el organismo. Por ejemplo, cuando los niveles de la glucosa son relativamente bajos, el lactato es transportado mediante el torrente sanguíneo hacia el hígado para así posteriormente ser transformado a glucosa. De manera similar, cuando existe una gran cantidad de esfuerzo físico, la glucosa es metabolizada a lactato. Primero es transportada por el torrente sanguíneo hacia los tejidos musculares y allí es donde se lleva a cabo la catálisis de glucosa a lactato. Por otra parte, en la fermentación de las pentosas y hexosas, que son monosacáridos comunes que son encontrados en la naturaleza. Como pentosas podemos obtener a la ribosa, la desoxirribosa y la ribulosa, y como hexosas a la glucosa, a la fructosa y a la galactosa. Las hexosas deben ser fermentadas a partir de una fermentación heteroláctica, debido a que algunas bacterias carecen de la enzima fructosa 1,6-fosfato aldolasa, por lo que no pueden utilizar la ruta glucolítica para el metabolismo de las mismas. En este caso, los azúcares pueden incorporar a la ruta de las pentosas fosfato. Como podemos ver en la imagen, a grandes rasgos se puede establecer que existe una similitud entre la ruta de las pentosas fosfatos y la glucólisis. Aunque hay reacciones diferentes, se puede estructurar bajo los mismos parámetros o fases. De esta manera se tiene la primera etapa, donde la glucosa es fosforilada por la hexoquinasa, transformándose a glucosa 6-fosfato, molécula que sufre varios cambios y genera dos moléculas de NADH por molécula de glucosa reoxidada. Luego, la deshidrogenación de la 6-fosfogluconato va acompañada de su descarboxilación, dando como resultado la obtención de ribulosa 5-fosfato. En esta reacción existe una liberación de dióxido de carbono. Con esta pérdida de carbono, la hexosa es transformada a pentosa. En este caso, la ribulosa 5-fosfato debe ser epimerizada a celulosa 5-fosfato, ya que es el sustrato útil para la fosfoacetolasa.
Estas reacciones, que comprenden la fase 1, normalmente consisten en fosforilaciones e isomeraciones que preparan a la molécula de azúcar para su escisión en compuestos que sirven como sustratos para continuar con el ciclo catalítico, o la fase 2. No incluyen reacciones de óxido de reducción. Esto ocurre cuando se metaboliza una pentosa, dado que es una ruta para el catabolismo de las pentosas. Pero cuando se introduce una exosa, es necesario que la misma sea transformada a pentosa para continuar con el ciclo. Y esto se debe al precio metabólico, que son dos reacciones de deshidrogenación. El malato es un compuesto orgánico encontrado principalmente en las uvas, y por ende en el mosto de uvas utilizado para la fermentación de vinos. La fermentación maloláctica es el proceso de transformación del ácido málico en ácido láctico. El malato es un compuesto orgánico encontrado principalmente en las uvas, y por ende en el mosto de uvas utilizado para la fermentación de vinos. La fermentación maloláctica es el proceso de transformación del ácido málico en ácido láctico por medio de bacterias lácticas. Este proceso es conocido también como una segunda fermentación, ya que ocurre posteriormente a ocurrido la fermentación alcohólica. El ácido málico o malato es transformado en presencia de la enzima málica, liberando así de esta manera un NADH+. Esta reacción propicia la obtención de piruvatos. Posteriormente, el piruvato es transformado gracias a la acción catalítica de la enzima lactato deshidrogenasa en moléculas de lactato. Por otra parte, en la fermentación láctica del tartrato, este compuesto sirve de substrato a la enzima tartrato deshidrogenasa y le transforma a oxaloacetato. Posteriormente, el oxaloacetato es transformado por la oxaloacetato deshidrogenasa a piruvato. La obtención de este piruvato puede tener dos rutas, o la obtención de moléculas de lactato o la obtención de etanol. De esta manera podemos decir que la fermentación del tartrato sigue una fermentación heteroláctica. Bueno, en cuanto a lo que es los metabolismos de la lactosa para bacterias homofermentativas y heterofermentativas, en cuanto a lo que son bacterias homofermentativas, tenemos que producen más del 85% de lo que es el ácido láctico a partir de la glucosa. Las principales bacterias que se encargan de hacer esto son los Lactococcus, Enterococcus, Streptococcus y Pediococcus, y emplean la ruta Embden-Meyerhof. En cuanto a lo que es las bacterias heterofermentativas, tenemos que producen solamente el 50% del ácido láctico a partir de glucosa, y las bacterias que se encargan de esto generalmente son los Lactococcus, Lactobacillus, Enterococcus, Streptococcus, Lectonostoc y Pediococcus. Y la ruta empleada es la ya explicada anteriormente por mi compañera Adriana, de las hexosas monofosfatos o la de pentosas. Ok, en cuanto al metabolismo de la lactosa en bacterias homofermentativas, tenemos que empieza por una glucosa, después se fosforila produciendo lo que sería la glucosa 6-fosfato, en la que se puede ver que se obtiene ADP. Después se usa una isomerasa para convertir la glucosa en fructosa, dándonos una fructosa 6-fosfato, y a continuación, empleando energía de igual forma, se vuelve a fosforilar usando lo que es una fosfofructoquinasa, que es una enzima que se encarga de fosforilar de nuevo y darnos finalmente una fructosa 1,6-difosfato. A continuación se corta mediante la enzima aldosa, produciendo lo que es el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato es algo que no se emplea para crear lo que es
el lactato o el ácido acético, pero se puede transformar en gliceraldehído 3-fosfato empleando la enzima triofosfato isomerasa. A continuación, a partir de lo que es el gliceraldehído 3-fosfato, se fosforila y se deshidrogeniza empleando la enzima trifosfato deshidrogenasa y nos da como resultado una difosfoglicerato. Esto empleando 2-NAD y nos da como resultado el 2-NADH 2H. A continuación se quiere convertir lo que es el 1,3-difosfoglicerato en 3-fosfoglicerato. Para esto se usa la enzima fosfatoquinasa. A partir de esto se usa la enzima fosfoglicerato motasa para convertir lo que es el 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato y después se busca extraer agua o H2O y a este proceso se emplea la enzima enóloga y forma lo que es el fosfenolpiruvato. A continuación, y usando y obteniendo ATP de nuevo, se busca convertir lo que es el fosfenolpiruvato en piruvato. Esto se usa la enzima piruvato quinasa para esta acción. Y a partir del piruvato, empleando el 2-NADH más 2H que nos dio en la transformación de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-difosfoglicerato, se puede transformar el piruvato a lactato y obteniendo finalmente el lactato, que es lo que es el ácido láctico. A continuación tenemos lo que es el metabolismo de la lactosa en bacterias heterofermentativas. Como ya lo explicó mi compañera Adriana, es el mismo metabolismo que se emplea, pero solo que aquí se usa lo que es la enzima, se convierte el fosfogluconato se convierte en celulosa fosfato. Esta es aquella que va a permitir que se dividan en dos fases, en la que es el gliceraldehído 3-fosfato y el acetilfosfato. El acetilfosfato nos servirá para crear el etanol, que como ya mencioné es 50%, y el gliceraldehído 3-fosfato pues seguirá la ruta antes ya mencionada, la de Emden-Meyerhof, para crear lo que es el ácido láctico. De las tecnologías asociadas a los fermentados lácteos, probióticos y prebióticos y alimentos fermentados, tenemos lo que es el Shrikant en cuanto a fermentados lácteos, que es un postre de la India que usa como principal componente lo que es el aceite de arroz para producirlo. Las intenciones de la India ha sido exportar este postre, pero se ha visto detenido este proceso, pues muchos de sus componentes se empiezan a dañar en lo que es la exportación. Entonces lo que India hizo fue crear un nuevo tipo de encapsulamiento para tratar de exportar lo que es el aceite de arroz, que es la principal producto que se daña, y se creó lo que es el almidón modificado en respuesta a lo que antes se usaba, lo que es la goma arábiga, que es decir, el almidón modificado tuvo mejores resultados que la goma arábiga para mantener el producto en buenas condiciones. En cuanto a los alimentos fermentados, tenemos el procesamiento de Japón. La tecnología aplicada a estos alimentos fermentados ha sido que muchos de los jamones que se producen a nivel mundial causan enfermedades en los consumidores. Entonces, lo que se busca es crear jamones de calidad que no hagan ningún tipo de daño al comensal. Pero un buen jamón seco, en este caso, dura 9 meses en saber si será saludable o no. Entonces, lo que se ha creado es simuladores de jamón para predecir la evolución que tendrá el jamón a lo largo de 9 meses en solo un par de días. Entonces, así se sabrá si un jamón será bueno, será malo, será dañino o no para el consumidor. En cuanto a los prebióticos, tenemos lo que es la fermentación de pimientos. La tecnología asociada a este ha sido la incrustación de sal al momento de la fermentación para evitar así que crezcan microorganismos que puedan degradar el alimento. Y finalmente tenemos lo que es los probióticos. En los probióticos tenemos algo muy interesante que es el bioyogur, que es un yogur que posee microorganismos probióticos activos. Es decir, estos productos tienen lo que es el Lactobacillus acidophilus y especies de
bifidobacterias en el yogur, como se puede apreciar en la imagen. Esto, pues, como se sabe, los probióticos ayudan a que el consumidor tenga beneficios para su salud. Sin embargo, según estudios, se debe consumir alrededor de 108 células probióticas al día para tener un efecto terapéutico en el cuerpo del consumidor. Eso sería todo. Muchas gracias.